Ahora sí, perdónenme, hermanos. Vuelvo a saludar, paz a todos, hermanos. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar. Ya saludé hace rato. Estoy haciendo esto porque no había puesto la grabación, pero ya tengo la grabación. Así que rápidamente, ya saben, ahí está la lectura. Ismael Solano, pasa a vos, hermanos, y a todos los hermanos que ya se conectaron. Desde Puebla, hermano Ismael, Dios te bendiga. A Peniel ya lo saludé también hace rato, solo para que quede en la grabación, ¿verdad? Y a todos los hermanos que he saludado. Sí, saludamos a nuestros hermanos que se han conectado, Dios les bendiga. Y bueno, pues aquí estamos ya. Ya vimos la lección número 7 que vamos a ver, que es para que seáis hijos de vuestro Padre. La lectura bíblica está en Mateo 5, 43 al 48. La voy a volver a hacer, le digo, por efectos de la grabación. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hermanos, esta vez, en la escuela sabática, cuando empezamos, habíamos dicho acerca de la justicia y de la ética y de la moral. Y recuerden que la ética es lo que se debe hacer y la moral va más allá de lo que se debe hacer. Mucho más allá. ¿Sí? Así que hermanos, es importante que todo eso lo veamos porque nos está diciendo la escritura, nos está diciendo el Señor que nosotros debemos tener nuestra justicia mayor que la de nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Y al final de cuentas, esta justicia tiene que ser igual o emulando a la del Padre, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué vamos a ver en esta noche? En esta escuela sabática. Para que nosotros lo veamos en la escuela, lo veamos, vamos a ver el objetivo entonces. Y el objetivo, recuerden, respondemos nuestras preguntas. El objetivo dice: leer el mandamiento amarás a tu prójimo a través de la mirada de Jesús e interpretarlo como la exigencia de amar a nuestros enemigos y orar por ellos, para manifestar la conducta más buena, digna y recta como expresión del amor y la gracia del Padre. Aquí tengo entonces las preguntas: ¿qué? El cómo y el para qué. ¿Qué vamos a hacer? Leer el mandamiento con los ojos de Jesús, a través de la mirada de Jesús. ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, dice que a través de la mirada de Jesús, para interpretarlo como la exigencia de amar a nuestros enemigos, como la exigencia de amar y orar. Anoté esto porque es importante que lo sepamos. Amar y orar. No solamente es amar, sino es amar y orar por ellos. ¿Y para qué, hermanos? ¿Y para qué? Para manifestar la conducta más buena, digna y recta como expresión del amor y la gracia del Padre. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Leer este mandamiento. ¿Sí? Que le voy a decir una cosa, no está en los 10 mandamientos. Si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando de, por ejemplo, no matarás, no dirás falso testimonio, tú se hablar sea sí o no, ¿se acuerdan? Todos esos tenían que ver, no adulterarás, no cometerás adulterio, etcétera. Todo eso tenía que ver con los mandamientos, los 10. No. Esta parte de este mandamiento no tiene que ver con eso, ¿sí? Sino tiene que ver con algo que los judíos o el pueblo de Israel tenía y que estaba muy en boga. El asunto era amar a sus enemigos y amar a sus amigos o a los conocidos, al prójimo, y odiar o aborrecer al enemigo. Esto era lo que se les había dicho, ¿sí? Entonces, esto es lo que ellos están viendo. Cuando llegamos a esta parte para que seas hijo, eso de amar al prójimo, así, es como si llegáramos al culmen, a lo más alto de lo que va a ser la expresión del Sermón del Monte. Si se acuerdan ustedes, habíamos visto 4 cosas. La primera, hermanos, que habíamos visto en las escuelas anteriores, era que la ética cristiana nos lleva a amar al hermano. Y esto involucraba incluso si el hermano era mujer, ¿se acuerdan? Amar al hermano. Esto nos lleva a amarlo, nos lleva a estar con él. También
en la ética que estuvimos hablando acerca de la transformación interior para decir la verdad, ¿se acuerdan? Sí, ser veraces. Veraces, no sé si se escribe así. Si alguien me puede corregir, ahí lo espero a que me diga si se escribe veraces. ¿Sí? Congruentes, congruentes y esperamos que seamos y formales. Y formales. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que estamos veraces, congruentes y formales. Creo que así no se escribe veraces, así que corríjanme por favor. Si alguien lo tiene por ahí, dígamelo. Ortiz Martel, Paz, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, hermanos. Bien, ahora, y tercero, teníamos entonces nosotros tres cosas. Y estuvimos hablando acerca de la ética, ser promoventes de la paz. Promover la paz. Promover paz, vamos a ponerlo así. Promover paz. Y por último, sí, bueno, lo que hoy vamos a ver, que es acerca de esta consigna que nos va a ocupar hoy, que es la de amar incluso al enemigo. Entonces fíjense cómo va creciendo el asunto, ¿eh? Amar al hermano, es más o menos, ¿sí? Ser veraces y congruentes con los hermanos, pues más o menos podríamos ser promover y fomentar la paz, bueno, pues ahí más o menos. Pero cuando llegamos a amar al enemigo, a ver, ahí, y ya, acuérdense, la semana pasada estuvimos hablando de la bofetada, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de todo esto. Bueno, pues ahí, díganme si no. Veraces, sí está bien escrita. Gracias, gracias. Ay, sí, qué bueno que me dijo que sí. Veraces está bien escrito. Bueno, hermanos, entonces, aquí vamos a trabajar el asunto del amor al prójimo, ¿sí? Miren, ellos, les decía hace rato que tenían que ver mucho con lo que decía Levítico capítulo 19 y lo que decía Deuteronomio. Levítico 19 dice que gracias hermana Guadalupe del Río, Zacatecas, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana. Veraces, estoy en lo correcto, dice mi hija. Gracias. Miren, hermanos, en Levítico 19 dice el texto que no guardaremos, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Sin embargo, la segunda parte dice, y aborrecerás a tu enemigo. Mira, aquí no tienen, les decía, referencia hacia el mandamiento, sino a esas diversas ordenanzas que se transmiten oralmente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Deuteronomio 23, 3 al 7, cuando dice que a los amonitas los vas a aborrecer, no los vas a querer, pero a los edomitas sí. Los edomitas sí, porque los edomitas son tus hermanos. Hay una serie de cosas ahí que se van ligando entre los hermanos, se van conjuntando, vamos a decirlo así, por un cierto parentesco. Edom, recuerden que es son descendientes de Saúl y Jacob y Esaú, y por ahí se va el asunto. Ahora, si nosotros vemos entonces, ellos están diciendo, vas a amar a tu hermano y vas a odiar o aborrecer a tu enemigo. Se parece que se transparó la transmisión, no sé si esté bien o sigamos. Bueno, creo que sí vamos a poder seguir. Bien, entonces, hermanos, el pueblo de Israel así vivía rodeado de sus enemigos, ellos siempre estaban en pleito, pero se mantienen, ellos siguen adelante, ¿sí? Y el tema central de sus vidas, uno de sus anhelos más intensos era que viniera el Mesías para rescatarlos de todas esas opresiones, para tomar incluso venganza de sus enemigos. En Miqueas, el libro de Miqueas le dice así: asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de la oveja, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y sobre todos sus adversarios y todos sus adversarios serán destruidos. Aquí está diciéndoles que hay para ellos esperanza de que Dios venga y los libere. Esa era, por eso cuando viene Jesús, los que oyen el Evangelio, los que ven esto, se les hace inconcebible, no pueden entender que Jesús sea realmente el que va a ser el Mesías. No pueden entenderlo, para ellos es imposible ver eso. Para ellos no representa eso. Sí, ahí está el meollo del asunto. Y fíjense todavía, Jesús los lleva a amar a su prójimo. Los lleva, dice, todavía los tengo que amar a su enemigo. ¿Cómo va a ser? Dice, si ellos lo que están esperando es la venganza contra ellos, de parte de Dios contra sus enemigos. Y así lo decían los profetas. Ahora, cuando viene Jesús, se les dice, ¿tienen que amarlos? Entonces, imagínense, ellos no están dispuestos a renunciar a todas esas expectativas que tenían.
Por eso a Jesús no lo quieren. Y aquí es donde vamos a entrar a lo que ya va a ser la escuela sabática. Bueno, lo que va a ser el estudio. Hermanos, entonces estableciendo esto que acabamos de establecer, vamos a decirlo así, valga la redundancia, esto que acabamos de establecer, entonces queda claro pues que lo que los judíos esperan y lo que Jesús trae pues es totalmente divergente. Entendemos pues que los judíos o el pueblo de Israel está esperando al Mesías, vengador, y por eso no pueden ver a Jesús, que está diciendo incluso amen a sus enemigos. Y no solamente amar, también es amar y orar. Vean ustedes, vamos a ver, amar a vuestros enemigos. Miren, la ética de Jesús exige que nosotros tomemos un papel activo y favorable hacia los enemigos. ¿Sí? Si usted recuerda la palabra agape, a ver si se ve en rojo. Agape, si se ve me dicen por favor. La palabra agape, te voy a decir porque no sé dónde dejé el negro, ya me acordé que aquí está en mi bolsa. ¿Sí? La palabra agape, si se ve, ay perdón, disculpe. Eso pasa en la iglesia también, ¿verdad? Así que no tengan pendiente. Agape, creo que ya no se ve porque creo que ya quedó muy abajo. Entonces necesito bajar un poquito la cámara. Allí. La palabra agape, que creo que apenas si se ve, creo que la luz no me deja. Bien. Ustedes saben lo que es la palabra agape. Ya la hemos visto. Ya hemos hablado de ello. Que es acerca del amor. Recuerden que para decir amor hay varias palabras que se utilizan en griego. La palabra filias, la palabra eros y la palabra agape. Hay otra que es estorge, pero ahorita el asunto es estas tres palabras porque miren, el Señor nos está diciendo amar a los enemigos, no está haciendo, utilizando la palabra ni eros, ¿sí? Porque habla de un sentimiento agradable hacia el enemigo o un deseo agradable hacia los demás, o sea, o tratar de compartir con él, no. Ni está diciendo fileos o filias, ¿por qué? Porque tampoco se refiere a que nos simpatice, no, sino se habla acerca de ágape, y es que ágape es el resultado de la gracia. Por ejemplo, nosotros, ¿sí? Estábamos como enemigos de Dios. Lo de menos es que le cayéramos bien a Dios. Ay, qué bonito, si ya. Y no haces más. Eso es filias. Que si tiras algo bonito por ellos, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, puedes sentir algo bonito, pero mientras no se metan contigo, todo está bien. El asunto es hacer algo por ellos, aunque no te agraden. Aunque no sientas ni eros ni fileos. El ágape es un amor activo, un amor que hace, un amor que va hacia allá. Ese es el asunto aquí. Por eso nos está llevando hacia la palabra ágape. Nos está diciendo hacia allá. Entonces, vamos a ejercer lo que es el resultado de la gracia. Nosotros éramos enemigos de Dios y Dios, con el gran amor con que nos amó, nos hizo para nosotros, nos reconcilió y nos hizo sus hijos. Entonces, fíjese usted, si Él está haciendo esto por nosotros, la pregunta sería, ¿lo deberíamos hacer por otros? Pues lógico es que sí. Entonces, tendríamos que ejercer lo que es el amor ágape por otro. Y allí es, como dicen coloquialmente, donde la puerca torció el rabo. Porque amar al prójimo, a nuestros amigos, a los que queremos, es muy fácil. Pero amar al enemigo, allí es donde no queda mucho. Y amarlo en ese sentido. Porque, hermanos, y cuando yo estaba escuchando la escuela sabática, dije, no, sí es cierto, tiene razón. Porque a veces nosotros decimos, ya perdonar hermano, ahora sí lo amo, pero solamente le estoy diciendo, me fileo. Lo amo, simpatizo con él, pero no lo estoy amando. No lo estoy amando. Solamente me cae bien, pero no hago nada para él y por él. Y aquí incluso dice amar y orar. Fíjese, dice amar y orar por ellos. Y la verdad, cuesta mucho trabajo, casi no lo hacemos. Casi no lo hacemos. Entonces, imagínese orar por alguien que lo está persiguiendo, por alguien que lo está incomodando, por alguien que lo está haciendo sentir mal. Imagínese usted estar orando por alguien que lo está molestando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Imagínese. Estar orando por ellos es difícil, hermano. Entonces, miren, por ejemplo, los judíos tienen algo que se llaman salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios, sí, la mayoría de ellos están movidos por la venganza, sí.
oh Señor, tú no me dejarás caer y me librarás de esto porque mis enemigos, y empiezan a hablar de los enemigos. Nos librarás del enemigo, etcétera. Se llaman salmos imprecatorios. Ahora, esa es la tradición de los antepasados judíos. Ahora, la ética cristiana, hermanos, ¿sí? Va hacia la exigencia del amor al enemigo. Necesariamente esto debe ser vinculado con Dios. O sea, no se puede amar a nadie si antes no hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Porque si no, no vamos a poder hacerlo. O sea, miren hermanos, no puede ser que alguien diga que se arrepiente de sus pecados y no haber sufrido ni haber llorado por ellos. ¿Puede alguien dejar de pecar? Sí. Sí, puede ser que alguien diga, voy a dejar de pecar y ya. Me arrepiento de mis pecados y ya no lo vuelvo a hacer. Ok, pero que le hayan dolido. A lo mejor los recuerda y se está evitando y los está deteniendo y dice no y no los voy a hacer. Y se aguanta como los machos de Jalisco. Pero, hermanos, pero, arrepentirse no. Cuando uno se arrepiente, hermanos, es un dolor el que siente, un sufrimiento el que pasa, y entonces plenamente se puede abandonar el pecado. Ahora, si eso sucede, hermanos, en la cuestión del pecado, entonces tiene que ocurrir con la persona que nosotros vamos a amar. Decía la Madre Teresa de Calcuta, dice, tú ámalos hasta que les duela. En este caso es amar a que duela, y el amor duele. Entonces amar te duele, dicen por ahí. Decía una película, ¿no? Amar te duele. Entonces amar a alguien así, hermanos, eso es muy, muy difícil. Por eso nosotros tendríamos que entender que eso es lo que nosotros nos exigen, amar de esa manera, ¿sí? La exigencia del amor al enemigo necesariamente debe ser vinculada con Dios. Por eso tiene que estar Dios presente en ese asunto. Tiene que estar ahí. Solo el Padre y su presencia nos pueden acompañar, porque además son el modelo de amor por los enemigos. Él nos amó con su grande amor, siendo nosotros enemigos, nos amó. No tenía por qué hacerlo, ni debía, además ni siquiera lo necesitaba. Él, por el puro afecto de su voluntad, nos amó. Vean ustedes el libro de Efesios. Por el puro afecto de su voluntad, decidió amarnos a nosotros. En la oración del discípulo, el padre el discípulo pide al Padre, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y allí, hermanos, está. La Biblia, Dios habla hoy, esa es la versión. Entonces, la ética cristiana, hermanos, tiene que rendir cuentas. Señor, perdónanos así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y eso tiene que ser sincero y verdadero. Recuerde de dónde venimos. Recuerde de dónde venimos. De amar al hermano, de decir que amamos al hermano, pero que tengamos que ser veraces. Si es sí, sí, y si no, no. Y de ahí entonces viene el hecho de hacer paz con los demás, de tener paz con los demás. No mates, estuvimos hablando de eso. Y entonces entramos a esta parte que decimos es el culmen. Aquí es donde se demuestra todo lo que ya dijimos. Todo lo que ya dijimos aquí se demuestra. Bueno, por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros para hacer esto, la más sublime expresión del bien se manifiesta cuando el discípulo se coloca ante el Padre y allí, en unidad y armonía con su corazón, no pide egoístamente, sino por el otro, por su enemigo, así como Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a ver, un buen ejercicio que deberíamos hacer es esta noche, hermanos, doblar nuestra rodilla y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues sí creo que no hago lo correcto. No estoy haciendo lo correcto. ¿Sí? Estoy viendo si alguien me escribió algo más. Pero ahí vamos bien entonces. Hermanos, nosotros no estamos tal vez haciendo el sacrificio y el esfuerzo. Y nos estamos quedando en lo que ya expliqué acerca del amor. Tal vez filias y a lo mejor eros, me cae bien, me agrada, pero amar, ágape, eso sí es difícil, ¿no? Porque es amar a aquel que te está agrediendo, a aquel que te está molestando, a aquel que no te deja en paz, a aquel que te persigue, a esos hay que amar. Eso es difícil. Fíjense bien. ¿Por qué tenemos que amar así? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, para que nosotros entonces manifestemos la buena conducta digna, etcétera, etcétera, lo que dijimos, ¿sí? Porque así se va a ver. Solo así se va a ver cuando seamos nosotros y somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Porque Él es el modelo. Como Padre es el modelo. Él es el modelo. ¿Sí?
Y este modelo nos dice varias cosas. Por ejemplo, ¿sí? El Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, primero, la expresión de la bondad de Dios está por encima de todo. ¿Sí? No tiene comparación, hermanos. Nadie ha amado de esta manera en toda la historia, hermanos. Todo su amor lo llena, todo abarca todas las generaciones, todos los lugares, todas las circunstancias. Nadie ha podido amar de ese tamaño, de ese calibre, de esa calidad de amor. Nadie lo ha podido hacer. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios pudo haber perdonado, por ejemplo, a Adán y a Eva. Y solo Dios pudo haber perdonado a su pueblo tantas veces. Hermanos, el libro de los Jueces, 13 veces, hermanos. 13 veces el pueblo. Cuéntenle, usted lea todo el libro de Jueces. 13 veces el pueblo hacía el correcto con un líder y luego caían. Una, y dos, y tres. Y él siempre estuvo al pendiente de su pueblo. Se los tuvo que llevar a Babilonia después de un periodo de monarquía de tres reyes que estaban ahí, más o menos, hasta que de plano ya no pudieron más con el cuarto. Y ahí entonces después empezó el declive, la debacle, y primero se llevan la tribu del norte, la deshacen, la pierden, y luego se llevan a Judá y Benjamín, a Babilonia, y Dios tiene misericordia, dice, deja un remanente y se trae el pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio. Y los tiene ahí. Y encima de eso todavía él decide amarlos con todo y lo que son y como son, porque se fueron al otro extremo. Se habían sido llevados cautivos es porque se habían olvidado de su Dios. Pero cuando están cautivos se dan cuenta que entonces les entra un nacionalismo, vienen, regresan a su tierra y quieren ser ellos parte de lo que Dios es. Y allí, hermanos, en eso entonces ellos se van al otro extremo. Por eso de ahí vienen todos los fariseos y los escribas y los saduceos, etcétera. Todos aquellos que ahora hay que hacer lo correcto, ahora sí hay que portarnos bien. Y se pueden hacer obras. Cuando se les olvida que lo que quería Dios era ¿qué? Misericordia, obediencia y amor. Aquí, hermanos, estamos viendo pues entonces que Dios los ama por encima de todo. Y no solo a ellos, sino decide amar a todos. Miren, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo completo, a todos, buenos y malos, los amó. Esto no puede, hermanos, negarse. Que el amor de Dios es para todos, no se puede negar. Y a lo mejor por ahí alguien luego va a salir en el Face ahí que dice, hermano, está mal. No, hermanos, nadie puede negar que Dios ama a todo el mundo. Eso nadie lo puede negar. Por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, incluso fíjese cuánto lo amó, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel, ¿verdad? Ya se habían espantado algunos. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces él decide amar a todo el mundo. Pero no todo el mundo lo va a amar. Pero el amor de Dios no tiene comparación. Hermanos, miren, es más, les voy a decir una cosa. Cuando nosotros nos enfrentemos ante Dios, no nos va a condenar nuestros pecados, nos va a condenar el no haber amado a Dios como a la medida que Él nos amó. Por eso dice que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no es como nuestro Padre. Allí es donde nos quiere llevar hacia allá. Cuando nos confrontemos con el Señor, Él va a decir, ¿y qué hiciste con mi amor? Te lo di todo. Menospreciar el amor, ese es el problema. Ese es el asunto. Ahí es donde vamos a nosotros a tener que rendir cuentas, hermanos. Allí. Pero bueno, entendiendo esto, entonces vemos que la expresión de la bondad de Dios no tiene fronteras, no se limita solamente a los buenos, no, sino va con todos, no discrimina personas, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escriba, ya no hay, todos son uno solo. La expresión de la bondad de Dios además es equitativa, hermano. No da a cada quien lo que se merece, sino lo que necesita. A todos les da. Porque nadie puede ganarse el amor de Dios. No puedo hacer algo para que Dios me ame más que a ti o a cualquier otro. No lo puedo hacer. Dios me da lo que yo necesito. Si necesito más, me lo da. Si necesito menos, me lo da. De todos modos, Dios me va a amar siempre con esa calidad de amor que es el que nos está atribuyendo a cada uno de nosotros. La expresión del amor, entonces, la expresión de la bondad de Dios no está condicionada, no antepone requisitos para ser manifestada. No hermano, depende única y exclusivamente de su gracia y de su amor. Es de Él, no es asunto mío.
Les decía, no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Él ya me ama. Hermanos, miren, yo por ese amor es el que debe hacer y transformar la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Es el amor el que nos tiene que hacer nosotros transformarnos, de tal manera que digamos, por ese amor, hermano. Hay una canción muy vieja que cantaba un señor que se llama Marco Antonio Muñiz, que decía, por amor se han sido creados el sol y la luna, o algo así, no me acuerdo cómo dice, pero dice que por amor se hizo todo. Miren, hermanos, por amor se hizo los cielos y la tierra. Por amor nos hicieron a nosotros y por amor hasta ahora estamos aquí. Si no ha sido, según Lamentaciones 3:22, por su misericordia, nosotros ya estaríamos exterminados. Pero grande es su misericordia, grande es su amor. Su amor es el que debería hacernos cantar, el que debería hacernos alabar a Dios. Es su amor y su gracia el que se derrama sobre nosotros, el que debería para nosotros hacernos movernos, hermanos, de nuestros asientos. Miren, hermanos, además la expresión, sobre todo, hermanos, la expresión de Dios es gratuita. Miren, a mí no me costó nada. Pero el que pagó el precio alto fue el Hijo de Dios, el Hijo, Cristo Jesús. Y eso de darme, hermanos, pues no es otra cosa más que del amor de Dios para nosotros. Gratuito. Y la expresión de la bondad de Dios, hermanos, es confiable. Podemos confiar en ella. Si nosotros depositamos ahí nuestra fe, hermanos, esta no va a cambiar. Él dijo que nos amó, nos ama y nos amará siempre. Sino Él establece un ritmo, una continuidad, de manera que el bueno o el malo pueden esperar y apoyarse en ella sabiendo que siempre estará. Cualquiera puede ir hacia ese amor y saber que ahí estará, incluso el malo. Porque el malo, aunque sea muy malo, hermanos, siempre, hermanos, que se presente ante Dios, arrepentido, como decíamos hace rato, eso que llore, que sufre por dolor del pecado, entonces esa persona va a encontrar el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios no se cambia, no se puede mover, hermanos. Miren, hermanos, estaba en el reino un grupo de personas, llegaban todos con sus túnicas blancas, vestidos de lino fino, porque son las justicias de los santos, y ahí estaban entrando todos al reino, y entonces vieron a uno allí, y lo vieron y dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres? Y dice, no, pues, ¿qué haces o qué hiciste tú para poder estar aquí? ¿Cómo te lo ganaste? O qué dice, no, pues yo no hice nada, además no tengo nada. ¿Y quién eres? Dice, pues yo solo soy un ladrón. ¿Y qué haces aquí? Oh, no sé, no sé, lo único que sé es que quien estaba a mi lado me dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta gracia de amor es el amor de Dios, su misericordia, hermanos, es su misericordia. La expresión de la bondad de Dios, hermanos, no tiene medida. No da cuentagotas, no da diferentes dosis, no, hermanos. Él tampoco da según lo tratemos, no, hermano. La maravilla de su bondad no puede contarse. A esta palabra se le utiliza una palabra cuando cantábamos algunos himnos que decíamos que la gracia es inefable, no tiene medida, no se puede contar, no podemos valorarla así tal cual es. Hermano, por lo tanto, esa bondad es. Entonces, fíjese, si esa bondad, ese amor se nos ha dado, hermanos, entonces el amor que damos siempre va a ser defectuoso, comparado con ese amor siempre. Por eso lo que Dios nos dice es, ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, en pocas palabras, vayan creciendo, vayan hacia allá, caminen hacia allá. ¿Cómo trata el Padre a sus enemigos? ¿Cómo trata Dios a sus enemigos? Miren, la bondad de Dios no solo se expresa en los acontecimientos cotidianos y ordinarios. Su manifestación más pura y plena se halla a través de la obra de Cristo Jesús. Vean lo que dice Romanos 5:10, que se lo voy a leer. Romanos 5:10. Este sí es importante que lo leamos. Romanos 5:10. Se lo voy a leer, dice así. Escuchen nada más. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjese cómo trata Dios a sus enemigos. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros enemigos? Ay, está medio comezón nada más de pensarlo. ¿Cómo los tratamos nosotros? ¿Sí? Esta expresión de amor, hermanos, es que la expresión del amor de Dios se desborda, hermanos. De veras. No existen para nosotros, aunque para nosotros a veces existen categorías buenos y malos,
justos e injustos, ante el Padre de las luces, somos pecadores y por tanto enemigos. Sí. Por lo tanto, la ética cristiana exige que tratemos a otros de la misma manera de como hemos sido tratados a nosotros, ni más ni menos. Y mire, cualquier persona que diga, no, es que el Señor exige su palabra y hay que cumplirla. Nadie hasta ahora he visto que alguien diga, pues sí, entonces por haber cumplido tengo derecho a entrar al reino. Nadie. Toda vez que le pregunta a alguien que ha cumplido la ley, pues es la misericordia de Dios. Pues sí, porque es Dios quien ordena. Sí, es Dios quien lo dice. Sí, es Dios quien está diciendo sientas o no entras, porque es por su pura gracia, por su puro amor. Lo único que podría hacer que nosotros no fuésemos a la salvación, ¿sabe qué es? Que nosotros no quisiéramos, que nos negáramos, que dijéramos nada quiero con Dios, nada quiero con Él. No quiero nada. Por lo tanto, hermanos, solo eso. Porque el amor de Dios ahí está, abierto para todos nosotros, dándose para todos nosotros. Nosotros sí podemos categorizar, pero Dios no. Para Dios nosotros somos tratados ni más ni menos, todos de la misma manera como Él nos ha tratado. Entonces, hermanos, todo esto que acabamos de ver, nos lleva a entender que para que seáis hijos de vuestro Padre, amar como Él nos ha amado. Ese es el asunto. Por lo tanto, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Caminemos hacia allá y vayamos hacia allá. Sí. Hermanos, muchas gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana.